José Antonio Hurtado Borjón, a quien sus seguidores señalan y consideran que fue el mismísimo Pedro Infante, y de que dicen que partió, que fue falso, en aquel incidente aeronáutico ocurrido en Mérida, Yucatán, el 15 de abril del 57. Han negado sus fanáticos hasta la saciedad. Incluso han comparado la fotografía en que se le dirigiese a la nave acompañado por sus compañeros de vuelo, que Pedro Infante Cruz haya estado a bordo de dicho avión. Tetramotor marca Consolidator Pultec B. Entre sus postulados o teorías esgrimen que desde las altas esferas se había dado la orden de que desapareciera Pedro, supuestamente por haber mantenido un romance con la bella actriz francesa y ex Miss Universo de 1953, Christine Martel, o Cristina Martel, de quien manifiestan que en ese entonces era la mujer de Miguel Alemán Valdés, expresidente de México. Pero los esbirros encargados de cumplir el mandato resultaron ser admiradores de Pedro y le informaron, supuestamente, es dicha teoría, de que le iban a hacer algo y de lo que se les había impartido, proponiéndole que no subiera a dicha aeronave y fuera suplantado por otra persona. Supuestamente Infante aceptó la propuesta algo confundido, y sería otro quien partió en aquel vuelo. Mientras el verdadero, teóricamente hablando, Pedro Infante, era trasladado a un lugar desconocido, con otra identidad, para que nadie supiera. Lo que no sabemos fueron las razones que motivaron a Antonio Pedro a asumir la personalidad de una persona que realmente existió. Así que te invitamos a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias, mis estrellas. Empezaremos analizando la relación de Christine Martel y Pedro Infante, posible causa de la teoría de Antonio Pedro. Solo podemos decir que ella resultó elegida Miss Universo en 1953 en el concurso de belleza que se realizó en Long Beach, California, y que tuvo su corolario el 17 de julio de ese mismo año, 1953, cuando se le coronó y se le entregó el cetro que le acreditaba como la triunfadora. Martel arribó a México en el año 1954 para tentar suerte como actriz. Estaría brevemente casada con el hombre de negocios que correspondía al nombre de Ronnie Marengo, de quien se divorció al año siguiente, en 1955. No se puede negar que con Pedro se conoció y mantuvo una buena, hasta el punto de decir excelente amistad, la misma que quedó certificada con una foto que se les tomara juntos durante el desarrollo de la Maratón Guadalupana que se realizó en el estudio del Canal 4 XHTV en el edificio de la Lotería Nacional. En dicho evento se recaudaban fondos, evento del que el artista sinaloense se convirtió en propulsor y conductor, consiguiendo que su sola presencia despertara el espíritu solidario de pobres y ricos en todo el pueblo mexicano, los mismos
que de acuerdo a sus posibilidades económicas contribuían voluntariamente para reunir la friolera en total que se reunió de 1.300.000 pesos. En ese entonces, que sirvieron para emprender la remodelación de la Basílica de Guadalupe. Sobre Christine Martel, diremos también que en el 58 se conoció con el abogado Miguel Alemán Velasco, hijo del también abogado Miguel Alemán Valdés, expresidente de México, quien se convertiría en su esposo en el año 1961, mismo que años más tarde se convertiría en gobernador del estado de Veracruz. La desgracia, según la teoría de Antonio Pedro Infante, nace del supuesto romance clandestino que mantendría con la bellísima actriz francesa Christine Martel. Lo que por eso entonces, dicen, vivía un romance furtivo con el presidente sin especificar el nombre de este, pero pretender convertir a este en la razón principal para que se conspire contra la vida de Infante es algo que no puede admitirse. Otra de las teorías han sido las fotografías, donde han tratado de demostrar que Antonio Pedro y Pedro Infante fueron una misma persona, utilizando para ello fotografías en las que encajan la mitad del rostro de una de ellos con la mitad del rostro del otro. Del mismo modo, han publicado un sinnúmero de fotos comparando las facciones de ambos personajes, con la aparición de programas informáticos como Adobe Photoshop y otros que permiten editar imágenes. Es muy fácil conseguir ese y otros resultados, por lo que estas supuestas pruebas no pueden tomarse muy en serio. Lo más lógico hubiera sido que, estando en estado de vivencia, o sea vivo, se hubiese sometido a un examen de ADN para despejar toda duda, conociéndose que los resultados de esta prueba son un 99.9% exactos y aceptados en un proceso judicial como prueba válida. Bien pudo escogerse este camino para desentrañar este misterio, pero lamentablemente quien debería ser el más interesado en que la verdad salga a flote nunca lo solicitó, o sea, Antonio Pedro. Si hubiese solicitado ese examen de ADN, se hubiera salido de toda duda. Al contrario, mostró predisposición para ello cuando se lo propusieron. Otra alternativa por la que bien pudieron optar y conocer la verdad era que dos o varias de las personas cercanas a él entendiese que, bien informado y documentado, hubiesen iniciado un proceso judicial para que la historia, de la supuesta desaparición y cautiverio de Infante se aclarara. Lamentablemente, para los intereses de Antonio Pedro, se limitó únicamente a utilizar el internet para, a través de la publicación de videos, tratar de convencer a los millones de admiradores que Pedro Infante tenía un doble y que ese era él, en realidad, de que este no había partido en el 57, sino que estaba vivo y había empezado a hacer vida pública a partir del mes de febrero de 1983, presentándose en restaurantes y palenques, ataviado con la vestimenta que Pedro había lucido en las películas que filmaría antes de que partiera. Pero les cuento que en los años 70 también aparecieron dos personajes que decían ser Pedro Infante, pero con el tiempo se comprobaría que eran dos impostores que lo único que buscaban era lucrarse con la fama del ídolo y del cariño y la añoranza que por él guardaba el pueblo. Uno de ellos respondía al nombre de Huertas, Rosario Huertas.
en quien la gente creyó reconocer efectivamente a Pedro y le ayudaba a cubrir necesidades muy elementales. La historia de la aparición de Antonio Pedro, el último que sin decirlo abiertamente quiso vender la imagen del ídolo, como si se tratara del mismo, tiene cierta similitud con el séptimo capítulo de Pedro Galante sigue siendo el número 1 del programa cómico de televisión La Chicharra, propalado en el año 1980 y que tenía como protagonistas a Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa, Rubén Aguirre y otros, que son los mismos que encarnaban a los personajes de La Vecindad del Chavo. En este capítulo se habla de que Pedro Galante, o sea Pedro Infante, se escondía en una serranía porque había sufrido un insuceso aeronáutico. 2 periodistas daban con su paradero y después de conversar con él y su hija, que era la única que conocía el lugar en que se refugiaba el famoso cantante, deciden no publicar nada sobre lo que habían descubierto, aunque con esta decisión pierden el aumento de sueldo que les habían prometido. Sí, es una historia del programa La Chicharra, titulada Pedro Galante sigue siendo el número 1. Algo así. Con esto queremos afirmar que Pedro Infante, a pesar de que partió en el 57 y como toda figura imponente dentro del medio artístico, como lo fue él, siempre atrae muchas teorías, especialmente cuando su partida fue repentina, como le ocurrió a Pedro Infante. Sin duda alguna, uno de los mejores artistas que ha tenido Latinoamérica, nacidos en suelo mexicano, para honor y orgullo. Así que si tú crees que Antonio Pedro fue Pedro Infante, te invito a que te escribas en la parte de abajo del video y nos cuentes en los comentarios. Y yo te digo una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias.